Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por seguirnos. Como lo anunciamos, establecimos comunicación, contacto telefónico con Francisco Rodríguez, economista venezolano. Hace pocos días él, junto con el profesor Jeffrey Sachs, publicaron un artículo en el diario New York Times titulado "Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela". Gracias, Francisco Rodríguez, por aceptar esta comunicación. La pregunta ¿es posible llegar a un acuerdo en Venezuela? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Gusto saludarte. Nosotros creemos que es posible, pero además creemos que es lo que se debe intentar. Creemos que todas las instancias internacionales, todos los que pueden ayudar a Venezuela, los actores políticos, deben hacer todo lo posible para llegar a este acuerdo, porque si no, creemos que nos enfrentamos a una situación que puede ser mucho peor. Fíjate que cuando nosotros escribimos ese artículo hace aproximadamente 2 semanas, había mucha gente pensando que Maduro se caía ya, que los militares se iban a alzar contra él, que de alguna u otra forma se iba a producir un desenlace. Y eso no se ha producido todavía hasta el momento. Y es posible que se produzca, nosotros no lo negamos. Pero nuestro punto es, bueno, y si no se produce, ¿cuáles son las consecuencias y los costos de esta estrategia donde el país, donde ha aumentado muy fuertemente la confrontación, ahora tienes un gobierno que no está reconocido en el resto del mundo, pero además tienes un embargo petrolero de parte de Estados Unidos. Estados Unidos aprobó hace 2 semanas sanciones petroleras que efectivamente prohíben la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, y el asesor de seguridad nacional John Bolton hace apenas unos días dijo que empresas fuera de Estados Unidos que le comprasen petróleo a Venezuela también se arriesgaban a ser sancionadas. Entonces, estamos frente a una situación en la cual, si esta estrategia para sacar a Maduro no funciona, y a mí como venezolano me encantaría que funcionase, ojalá que funcionase, pero si no funciona, entonces vamos a estar en una situación un poco más, o bastante más complicada, porque vamos a tener un país que exporta solo petróleo. Venezuela, a diferencia de Ecuador, es un país donde más del 90% de sus exportaciones son petroleras. En Ecuador es menos del 40%. Entonces estamos frente a un país que exporta solo petróleo y que va a verse muy fuertemente restringido en su capacidad de venderlo. Y eso puede generar una crisis económica sin precedentes. Incluso se ha comenzado a hablar de la posibilidad de una hambruna en Venezuela, que a pesar de la crisis humanitaria del país, todavía no se ha dado lo que es una hambruna. Y eso, y por lo tanto, nosotros tenemos la necesidad de buscar acuerdos negociados que permitan evitar ese tipo de desenlaces. Y lo que planteamos es que hasta ahora las dos partes en el conflicto venezolano, y déjenme decirles que yo simpatizo claramente con una de las partes, con la parte de la oposición y del presidente interino Juan Guaidó, pero de todos modos esto es importante verlo desde el análisis para tratar de entender cuál es la solución. Las dos partes en este conflicto, en cierto sentido, están jugando una estrategia de todo o nada. Y lo que nosotros planteamos es, ¿por qué no pensamos en formas en las que podemos llegar a acuerdos de gobernabilidad, acuerdos en los cuales la estrategia no sea todo o nada, sino en los cuales, por lo menos durante un periodo transitorio, se logre alguna opción colaborativa entre ambas partes? Francisco, usted habla, permítame, usted habla de las dos partes en este conflicto, sin embargo parece haber otras partes en este conflicto. Hago referencia a las declaraciones del senador Marco Rubio hace muy pocas horas, que dijo que el tiempo se le está acabando a Nicolás Maduro y que lo único que hay por discutir con Nicolás Maduro es saber hacia dónde toma el avión, si se va a México, si se va a Uruguay. Por lo tanto, hay otros actores y los vientos soplan en una dirección que probablemente no es la de un acuerdo. Nuevamente le pregunto, si se piensa en un acuerdo, ¿quiénes deben sentarse alrededor de la mesa y con qué voluntades? Sí, es muy importante lo que tú dices. Estados Unidos es un actor relevante, pero Estados Unidos está involucrado en esto para defender la oposición y a la democracia venezolana. Entonces, en cierto sentido, sus intereses o sus objetivos están alineados. Y yo no quito, o sea, no quiero ser ingenuo, yo sé que hay otras motivaciones en la política exterior de Estados Unidos,
Pero sin embargo sus intereses parecen estar alineados con los de la oposición. Entonces yo sí creo que lo fundamental aquí es lograr un acuerdo con la oposición, entre la oposición y el gobierno. Ahora, tú decías que los vientos soplan en esa dirección. Bueno, a eso hacía referencia al comienzo de mi intervención. Es posible que esta estrategia funcione para sacar a Maduro y de ser así, bienvenida. Pero si no funciona, y te puedo decir como venezolano que a lo largo de los últimos 20 años yo he vivido muchos momentos en los cuales muchos venezolanos estábamos convencidos de que Chávez salía o de que Maduro salía, incluso una vez que efectivamente salió Chávez, regresó a lo que debía, que fue en el 2002. Entonces, si esta estrategia no funciona, ¿qué va a pasar con la nación? ¿Qué va a pasar con el país? Y por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado para evitar una confrontación que puede tener implicaciones similares o que puede ser efectivamente una guerra civil. Vale decir que para usted un conflicto armado es una amenaza cierta. Un conflicto armado es una amenaza cierta, sin lugar a dudas. En este momento, claramente, Nicolás Maduro tiene apoyo de los mandos de las Fuerzas Armadas, lo han reiterado ya en numerosas ocasiones, y eso quiere decir que puede haber, por supuesto, una insurgencia militar, pero no va a ser muy probablemente una insurgencia militar a la cual se sume todo el ejército, va a ser una que va a dividir el ejército si eso ocurre. Y además, ya el presidente interino Juan Guaidó ha hablado sobre su disposición bajo ciertas condiciones, pero no ha cerrado la puerta a la posible autorización, a dictar una autorización para una intervención militar para traer la ayuda humanitaria al país. Entonces, sí creemos que aquí hay un riesgo cierto de una guerra civil y hay un riesgo de que Venezuela entre en una hambruna. Por eso te quería detallar cuáles son nuestras dos propuestas. Creo que es importante hablar en concreto, porque uno de los puntos que nosotros planteamos, que es a nuestro parecer indispensable, es que se apruebe a través de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, con la cooperación del gobierno de Juan Guaidó y del gobierno de Nicolás Maduro, se apruebe y se comience a implementar un programa de petróleo por alimentos, como el que hubo en Irak en su momento, que permita que el país siga exportando petróleo con tal de que los ingresos de esas ventas petroleras se utilicen para la compra de alimentos y medicinas. Vamos concluyendo, perdón, Francisco, si me permite, vamos concluyendo. La primera propuesta sería que se permita esta suerte de programa de intercambio de petróleo por alimentos. ¿La segunda? La segunda, que es una propuesta mucho más ambiciosa, pero que creemos que debe ser puesta en el tapete, es la posibilidad de la creación de un gobierno interino que tenga un mandato limitado para estabilizar la economía venezolana, que en este momento está en medio de una hiperinflación, y para organizar nuevas elecciones. Entonces, en cierto sentido, lo que estamos planteando es que puede haber un acuerdo como lo que hubo en Polonia y ha habido en otros países, en los cuales en vez de pedirse al chavismo que abandone todo el poder, se les deja con un poder limitado, por ejemplo, la jefatura del ejército, pero al mismo tiempo se da a pie y se da comienzo a una transición. Había un lugar donde la gente creía que esto no iba a funcionar, que era Polonia, en el cual el gobierno de Jaruzelski se había aferrado al poder, era un gobierno militar y efectivamente que había reprimido muy fuertemente a la oposición disidente de Solidaridad, y sin embargo se llegó a un acuerdo como este, un cogobierno de 2 años que permitió a Polonia hacer la transición hacia la democracia. Hay otros ejemplos que podría citar si tuviésemos más tiempo, pero la idea es que esto puede funcionar y puede evitar una salida violenta y puede evitar una tragedia humanitaria en Venezuela. Muy claro lo dicho. Gracias, Francisco Rodríguez, periodista, economista, jefe de Torino Economics, quien hace pocos días, como ustedes saben, publicó un artículo en el diario New York Times junto con el profesor Jeffrey Sachs, un artículo titulado Un llamado urgente para llegar a un acuerdo en Venezuela. Ya han escuchado ustedes cuáles son las propuestas concretas en torno a esta iniciativa. 7 de la mañana, 40 minutos. Gracias por seguir.